Buenas tardes, doctor. ¿Cómo Buenos estás? días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias, Ari. Muy emocionado de saludarte. Ya tenía tiempo de no verte y es un placer tenerte por acá. Igualmente, ¿eh? Totalmente, igualmente. Es un privilegio para mí. No, es un gusto, Ari. El trabajo que están haciendo a nivel internacional es algo... No, eres bienvenido. Muchas cosas que de repente del trabajo, tiempos y demás nos habían atrasado el podernos reunir, pero qué bueno que ahora sí lo logramos. Qué bueno. Sí, estamos aquí. bien. Bueno, empecemos. Claro. Le quisiera preguntar, doctor, sobre el estudio que acaban de publicar. Sí. Se publicó finalmente hace poco. Sí, hace poco. ¿Me podría dar un pequeño resumen así del estudio? Sí, claro. Sí, Ari, mira, tenemos un tiempo estudiando pacientes con déficit de atención y otros trastornos de neurodesarrollo, pero TDA obviamente siempre ha sido nuestro interés, o tenemos un interés muy particular porque pues es el trastorno del desarrollo que más diagnosticamos. Entonces, siempre viene esta búsqueda de poder tener algún tipo de marcador o biomarcador que nos apoye un poquito en la toma de decisiones en el niño con déficit de atención, entendiendo que el diagnóstico pues es meramente clínico. Entonces de ahí ha surgido todos esos procesos y lo que más ha acercado a podernos dar información valiosa probablemente ha sido la imagen funcional, en este caso la resonancia funcional. Anteriormente hubo una época, hace 1 o 2 décadas atrás, donde se le dio mucho interés, por ejemplo, en electrofisiología y se utilizaba mucho potenciales P300 o el electroencefalograma para mapeo cerebral, para intentar darle un poquito de interpretación al déficit de atención, pero la realidad es que los estudios que existen nunca fueron tan concluyentes. Y hoy en esta época que vivimos, lo platicamos de inteligencia artificial, de imágenes de alta calidad, nos permite tener un interés mucho más puntual sobre el déficit de atención asociado ahora a imágenes. Y de ahí parte el estudio. El estudio lo que busca hacer es, veníamos trabajando anteriormente con otro tipo de población, haciendo estudios funcionales por resonancia magnética. La resonancia magnética es un equipo que se utiliza para obtener imágenes del cerebro, inicialmente estructurales, es decir, nos permite ver cómo está compuesto el cerebro, las estructuras que tiene el cerebro y que se encuentren sanas, que para eso se utiliza el estudio, pero con cierto software y cierta capacidad humana también, porque aquí es un equipo de especialistas, se puede utilizar para darnos información funcional. En este caso, lo que nosotros hacemos son secuencias funcionales donde medimos cambios en la oxigenación del cerebro para ver zonas que se activan contra las que no se activan. Lo voy a decir así en términos generales para la gente que nos esté viendo y escuchando, sea sencillo. No voy a introducirme tanto en esta parte, pero así. Zonas donde el cerebro se activa a través del oxígeno y se inactiva en otras zonas donde no llega tanto oxígeno. ¿De qué depende esa oxigenación? De las áreas que requieren oxígeno en ese momento para funcionar. Entonces se llama activación. Y así es como partimos en ese sentido. Esta resonancia funcional nosotros la aplicamos en pacientes con déficit de atención y utilizamos un marcador que en este caso fue la prueba MOXO, para poder ir identificando las zonas que se activan, las zonas cerebrales que se activan durante la prueba. Eso en grandes rasgos es el estudio. Obviamente ya nos dejó mucha información que es muy interesante, pero que creo que en el transcurso de las preguntas de la entrevista lo vamos a ir desglosando. Pero a grandes rasgos ese es el estudio. Utilizamos resonancia magnética funcional en una secuencia que se llama VOLT, que es estos cambios de oxigenación, y utilizamos un paradigma basado en MOXO, para que el paciente, cuando estaba dentro del resonador, que es una dona, ¿no?, donde el paciente entra acostado, se le colocaban unos espéculos, unos espejos, donde él podía observar la prueba MOXO y tenía un clicker, ¿no?, en la mano para estar dando la señal del estímulo, Diana. Excelente. ¿No? Y ese clicker fue desarrollado aquí. Sí, exactamente. Hubieron varias cosas que se desarrollaron, porque al final la resonancia magnética no te permite meter instrumentos justamente que tengan algo electrónico, no pueden meter nada. Entonces la computadora no se puede meter una botonera, ¿no?, normal o convencional. Entonces todos los instrumentos tienen que ser desarrollados compatibles para el resonador, porque el imán jalaría y podría descomponer los equipos. De hecho, la prueba MOXO fue proyectada en un cañón que le dimos una inversión para que pudiera estar al revés, para que cuando se viera en el espejo el niño lo pudiera ver derecho, ¿no?, que es interesante, pero se proyectaba desde afuera de la resonancia magnética. Excelente. ¿Cuál fue la razón de la elección de MOXO?
para esta prueba? Primero porque lo conocíamos desde antes, o sea, Moxo, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ustedes desde hace tiempo atrás, desde las primeras versiones del CPT, y entonces lo conocíamos perfectamente bien y confiábamos mucho en los resultados que Moxo nos daba. Eso fue la primera razón. Y obviamente la segunda es que necesitábamos una herramienta que le permitiera al niño interactuar con nosotros estando dentro del resonador. Y ahí es donde Moxo se convirtió en la herramienta que nosotros conocíamos, que era bastante confiable y que además nos permitiría que el niño interactuara estando acostado en el resonador. Por eso es que se pensó en Moxo como esta herramienta. Y la otra es que hay un paradigma bien establecido en Moxo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si tú estudias Moxo como nosotros lo hicimos, nosotros le podemos dar una interpretación por cada segundo de la prueba. Es decir, la duración en minutos que tiene la prueba Moxo, nosotros la pasamos a segundo por segundo, con el fin de que pudiéramos saber qué estaba pasando en la prueba y a la vez en el cerebro de cada uno de los niños. Qué belleza, la verdad. ¿Y cuáles fueron los desafíos más difíciles que enfrentaron? El más difícil fue mira, Ari, la parte más compleja es poder llevar una prueba que tú utilizas normalmente en tu consultorio a un área de investigación como la resonancia magnética. ¿Qué se tuvo que hacer? Se tuvo que desarrollar algo que en resonancia magnética se conoce como un paradigma. Es decir, tenemos que instruir al equipo, al resonador, cómo tiene que funcionar y qué es lo que quiero que haga cada tiempo. Entonces, lo que se hizo y la parte más compleja con la prueba, o en este caso con el protocolo que nos llevó mucho tiempo, fue poder extraer Moxo, descifrarlo todo segundo por segundo y esa información meterla al resonador para que en el momento que diéramos clic de manera simultánea, el resonador sabía perfectamente bien cuál era la secuencia que iba a seguir con Moxo. Ese paradigma, te puedo hablar que nos llevó por lo menos 6 meses en empezar a desarrollarlo, o sea, en tener los primeros avances del paradigma desglosado segundo por segundo para que ya toda la prueba se pudiera hacer dentro del resonador. Y es que tiene que ser concordante, tiene que ser perfectamente bien establecido, claro, porque en el momento que en Moxo viene un distractor visual, yo tengo que saber que el resonador me está marcando ese distractor visual. Entonces, lo que yo observo en ese segundo 12 tiene que ser lo mismo que está pasando en Moxo en el segundo 12. Entonces, eso es lo que lo hizo mucho más complejo. Una vez ya que teníamos el paradigma, ya todo fue mucho más sencillo, porque al final realmente era la instrucción del paciente de decirle cómo iba a funcionar la prueba y que él lo pudiera desarrollar estando adentro del equipo. ¿Qué les interesó más de la prueba Moxo en la cuestión de las etapas? No, son 8 etapas. Entonces, ¿hubo alguna que les interesaba más que otra? Totalmente. Digo, es un estudio que se hace por primera vez. No sabíamos qué íbamos a encontrar. Hoy, si me lo preguntas, claro, hoy me interesan muchas etapas y sobre todo lo que observamos en los resultados nos orientarían a ser más exploradores o más exploratorios con ciertas áreas de Moxo. Pero sí, teníamos muchas intrigas al momento de hacer la prueba y teníamos muchas hipótesis. Desde cómo iba a reaccionar a un estímulo, por ejemplo, distractor sencillo, o a cómo iba a reaccionar el cerebro con un estímulo distractor doble, ¿no? Esos eran nuestros primeros cuestionamientos. La otra es qué tan fácil se iba a poder adaptar el niño a hacer la prueba estando acostado, que esa era otra de las cosas que nos llamaba la atención. Y también lo que no queríamos hacer tanto, Ari, por ejemplo, es decidimos no darles tanta exposición a la prueba Moxo antes de hacer la resonancia magnética. Realmente lo único que hacíamos con los pequeños es darles el video introductorio de lo que tenían que hacer dentro de la prueba, pero no queríamos que tuvieran ese contacto aún con la prueba Moxo para que entraran prácticamente sin conocerla y no tuviéramos ese factor de algo de memoria que generáramos utilizando la prueba antes. Pero definitivamente las áreas que más nos interesaban es qué iba a pasar con los distractores, que eran nuestras áreas de activación más importantes, y queríamos saber qué iba a pasar, sobre todo cuando empezábamos a combinar distractores visuales con auditivos dentro de la prueba, y que fue lo que más nos arrojó resultados. ¿Cuáles dirías que son las principales conclusiones del estudio? Bueno, el estudio concluye cosas súper interesantes. Primero, confirma lo que muchos estudios nos venían comentando anteriormente. Nosotros, dentro del manejo de déficit de atención, todos los especialistas que nos dedicamos a la salud mental, y no hablo solamente del área médica, sino todos los que intervenimos en el manejo de los pacientes con déficit de atención, muchas veces desarrollamos dentro de nuestra preparación una idea donde pensamos que el déficit de atención
es un exceso de energía del cerebro y es una situación donde el TDA es una actividad descontrolada del cerebro y entonces pensamos que los niños tienen muchísima energía y demás y que eso es lo que ocasiona el déficit de atención. ¿Qué fue lo que entendimos después? Que realmente el proceso biológico del TDA es una falta de control inhibitorio. Es decir, los niños con TDA excitan bien. Hay que recordar que en el cerebro, en la parte biológica, tenemos sustancias que excitan, que son excitatorias del sistema nervioso central, y otras sustancias que son inhibitorias del sistema nervioso central. Y circuitos, ahora, que son excitatorios e inhibitorios. Entonces, lo que pasa en déficit de atención es que no tenemos una buena calidad de inhibición. El niño excita bien, pero no inhibe. Y este estudio nos lo deja ver. Esa es la parte probablemente más importante. Es decir, notamos que los niños no inhiben los estímulos. Lo que pasa es que sí los reconocen. Si viene un estímulo auditivo, él reacciona rápido, pero en déficit de atención se deja llevar totalmente por ese estímulo. ¿Qué falta? Las áreas inhibitorias de esos estímulos. Esa es probablemente la parte más importante. Entonces, el déficit de atención está causado principalmente por falta de control inhibitorio. Esa sería la primera conclusión. La segunda, cosas muy interesantes. No necesariamente las situaciones que nosotros notamos como activación del cerebro tienen relación con la distracción de los niños. ¿A qué me refiero? Notamos pacientes que cuando tenían un doble distractor, por ejemplo, un distractor auditivo con un distractor visual, a veces las áreas que notábamos que encendían en la resonancia magnética eran áreas que concordaban con situaciones de atención. Es decir, probablemente esta teoría que anteriormente se escuchaba donde decían, es que yo para concentrarme a veces tengo que escuchar música o a veces tengo que tener por ahí algún estímulo que me esté interviniendo cuando yo estoy enfocándome, no está tan alejada, lo vimos. Algunos pacientes puntualmente cuando llegaban los dos estímulos, extrañamente concentraban mejor. Segunda conclusión. Y por último, lo que nosotros también observamos es el proceso atencional, Ari, diferente a lo que se pensaba hace mucho tiempo. Hoy sabemos que el proceso atencional es un proceso que requiere de diversas zonas cerebrales. Es decir, para que yo pueda generar atención, para que yo pueda generar procesos de inhibición y logre controlar mis impulsos, como pasa con los pacientes con TDA que tienen una falta de control de impulsos, tengo que activar no solo una zona cerebral. Eso también lo vimos. Cuando los niños concentraban y daban clic en el estímulo diana, se activaban varias zonas cerebrales, no solamente la región prefrontal, ¿no? Que muchas veces es la parte más estudiada en TDA y decimos, bueno, las áreas prefrontales, la parte de ejecución, la parte atencional específicamente ahí, no fue la única que notábamos con activación. Entonces, esto correlaciona mucho con lo que hoy sabemos, que se llama conectoma, y que sabemos que el cerebro ya no funciona exclusivamente por región. Es que esto exclusivamente es la región de la memoria, es que esto exclusivamente es la región de la atención. Ya no es así, Ari. Hoy sabemos que existe una serie de conexiones, de conectomas, donde lo logramos observar y teníamos zonas cerebelosas que se activaban junto con zonas frontales que se activaban y temporales. Y entonces tú dices, claro, puedo tener una serie de activaciones simultáneas que hacen que el niño conjugue todas estas activaciones para poner enfoque o atención. Y lo que hoy sabemos es que, claro, cada situación y cada paciente podríamos dar una explicación de por qué se activan esas zonas y cómo puede haber un involucro del cerebelo dentro del proceso atencional ejecutivo y cómo puede haber un involucro de las áreas temporales sobre el proceso atencional y evidentemente de las regiones prefrontales, ¿no? Entonces es súper interesante el poder generar esta información porque nos permite ser mucho más puntuales y sobre todo correlacionar lo que observamos en los estudios con lo que actualmente se viene estudiando, que es el conectoma. Y te digo, a través de imagen hemos logrado poder identificar muchas situaciones, en este caso específicamente con déficit de atención, pero obviamente nosotros tenemos la posibilidad con el gran equipo que tenemos. Quiero aprovechar para mencionarte a mi física médica, ¿no? La doctora Silvia Hidalgo, que la doctora Silvia es una mujer brillante. Es una mujer que es física médica y que además es especialista en resonancia magnética. Todo lo que te digo suena muy sencillo, pero porque ella lo hace, ¿no? O sea, porque ella lo estructura. Yo soy médico, yo no hago eso. Yo veo pacientes, yo siempre digo, mi idea es esta, ¿no? Silvia, podemos hacer esto. Y ella hace la magia en el resonador y ella es la que puede generar todos estos paradigmas. Obviamente con el apoyo de sus alumnos de doctorado, de maestría y demás, que se enfocan. Pero es súper padre, Ari, porque hemos formado un equipo multidisciplinario
multidisciplinario donde hoy tengo una física médica, trabaja conmigo una química, trabaja conmigo otros neurólogos, psicólogos, trabajan terapeutas ocupacionales, etcétera. Y es muy interesante saber cómo todo eso se puede aplicar en una prueba y en un estudio de investigación. Entonces, tengo un equipo y soy muy afortunado de contar con un equipo muy grande en el aspecto de todo lo que pueden colaborar. La doctora Silvia desde el punto de vista físico, tengo al doctor Álvarez, al doctor Osiris Ruiz, que también me apoyan muchísimo, que es la parte neurológica, ¿no? Que obviamente no la dejamos de lado, y la parte de coordinación de estudios con Yasmín Pérez, ¿no? Entonces, todos ellos son parte del equipo de investigación y al final van aportando muchísimo en este proceso, porque todo parece, ¿no? Y cuando sale una publicación ahí siempre decimos, nos vemos quién escribió primero, ¿no? Y el primer autor parece que hizo todo, ¿no? Y no es así. Es un gran equipo de trabajo y al final, claro que se requieren de muchas disciplinas, ¿no? Y esto, la parte física, pues bueno, es fundamental. Entonces, si no fuera por ese equipo de trabajo, no se podría hacer. Pero es lo que te digo, vamos muy orientados a seguir estudiando estas áreas de conectividad, que sabemos que hoy es como trabaja el cerebro, como un órgano integrador, donde no específicamente un área se encarga solo de una cosa, sino sabemos que en estas áreas de conectoma tenemos diferentes funciones de manera integral en el cerebro. 100%. No hay nada como la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza y sobre todo, bueno, y se nos pone más complicado, ¿no? Tenemos estudios de conectoma y tenemos estudios actualmente que se están desarrollando con resonancia magnética que nos permiten, por ejemplo, ver los puenteos o las conectividades que existen en el lenguaje, por ejemplo, del ser humano, que se pensaba como algo tan básico en una región frontal del cerebro, exactamente, y que era el desarrollo del lenguaje. Hoy no es así, ¿no? Utilizas memoria para poder desarrollar el lenguaje, el contenido del pensamiento, la misma estructura propia del discurso, o sea, un montón de situaciones que estamos entendiendo y por eso, bueno, obviamente los que nos apasiona estudiar el cerebro no nos cansaremos de decir que probablemente estamos viviendo una de las mejores etapas que nos toque en cuanto a poder seguir entendiendo este órgano tan maravilloso. Increíble, la verdad. Es impresionante la cantidad de información tan valiosa que surgió. Sí, por supuesto. Doctor, con base a la investigación, ¿cómo contribuye Moxo a la medición precisa de las dificultades de atención y el TDA? Mira, lo platicamos en su momento, Ari. O sea, quiero comentar eso muy puntualmente porque además en México estamos pasando por una situación importante en generar una campaña de información, ¿no? Principalmente a la gente que requiere de atención psiquiátrica, neurológica y demás en niños, donde queremos ser muy claros con que el diagnóstico de déficit de atención, de autismo, de los trastornos de neurodesarrollo es 100% clínico. O sea, se requiere de una persona especializada para poder integrar todos los datos clínicos y llegar al diagnóstico, en este caso de déficit de atención. Sin embargo, también en ese sentido, tanto los familiares como los médicos estamos en búsqueda de herramientas que nos permitan dar un seguimiento. Y yo creo que ahí es donde Moxo tiene una gran posibilidad y lo ha demostrado hasta el momento. Nos permite muchísimo entender cómo estamos tomando al paciente, es una realidad, y puede ser un marcador muy interesante para saber cómo va funcionando y cuál es su respuesta al tratamiento. Y yo creo que eso es muy valioso, Ari, porque muchas veces nosotros desde el punto de vista clínico nos quedamos mucho con la idea de lo que nos dice mamá, ¿no? Y si mamá nos dice, está mejor el niño y en la escuela no me han hecho ningún comentario, tú como médico dices, bueno, vamos bien con la medicación entonces, ¿no? O sea, yo creo que eso es bastante bueno y es cierto, la parte clínica sigue siendo muy valiosa. Pero cuando tenemos alguna herramienta que nos ayuda mucho más y nos aporta información en saber cómo partimos y cómo vamos avanzando, también se convierte en algo valioso porque es complementario. Y lo complementario en medicina genera mucha fortaleza, desde el punto de vista incluso de la relación que puedes tener médico-paciente. Entonces, Moxo se ha convertido en una herramienta que ya tiene buenos años, primero, ¿no? Porque a veces las primeras personas que llegan al consultorio y te llevan un Moxo piensan que es algo muy nuevo y no es así. Ha pasado por un desarrollo interesante, ahora es una plataforma más nueva, un poco más amigable, tiene mucho más colores, es más entendible, pero quienes tenemos un tiempo ocupándola sabemos de las utilidades que tiene respecto al seguimiento que nos puede ir proporcionando. Entonces, yo lo consideraría como una muy buena herramienta que te apoya mucho en el seguimiento de los pacientes y que puede ser bien considerada para la toma de decisiones, que eso también es muy importante. ¿Qué ventajas ofrece Moxo sobre otras pruebas de rendimiento continuas tradicionales?
en el contexto de la evaluación? Tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, realmente las ventajas que yo le vería a Moxo, y he tenido la oportunidad de trabajar con otras pruebas de rendimiento continuo, creo que es muy fácil de aplicar, ¿no? Requiere realmente de pocos elementos para su aplicación. Lo que sí te comentaría es, sí sería ideal que la gente que aplique Moxo tome su curso para la aplicación, sepa los parámetros bajo los cuales se tiene que hacer la prueba, etcétera, para que sea una prueba todavía mucho más válida, ¿no? Tiene muy buenos estudios, tiene estudio bastante bueno de sensibilidad, de especificidad, que la pone en el campo de las pruebas que nos ayuden al proceso de seguimiento en los pacientes con déficit de atención, y entonces eso es lo que la hace factible. Requieres de un computador, muchas veces algo de audífonos para aislar el sonido, de una persona capacitada para poder realizar la prueba, y te aporta bastante información en muy poco tiempo. Eso yo creo que sería lo más importante, a diferencia de otras pruebas que probablemente requieren de algunos otros elementos y las hacen un poco más complicadas. Requieren de software más especializados, requieren un poquito más de intervenciones extras, por decirlo de alguna manera. Hablamos también del hardware diferente que se tiene que utilizar para poder aplicar la prueba, requieren un poco más de aplicabilidad. Muchos pacientes que tienen desintegración sensorial, por ejemplo, no logran ponerse ni diademas, ni tampoco colocar ninguna situación sobre la cara, por ejemplo, que eso puede ser una limitante también en la aplicación de ciertas pruebas. Y entonces Moxo te da esa posibilidad de poderlo realizar de una manera muy sencilla y desde tu consultorio. Realmente se puede hacer muy bien, primero. Y segundo, Moxo, a diferencia de otras pruebas, se abre también a la posibilidad de que no tenga que ser aplicada exclusivamente por personal médico. Es decir, no solamente la puede aplicar un neurólogo o el psiquiatra, hay compañeros psicólogos que aplican bastante bien las pruebas Moxo y que les sirve también para el seguimiento en pacientes con déficit de atención. Entonces, creo que es una buena herramienta donde, si la conoces bien y la puedes optimizar a tus necesidades dentro de la consulta, realmente se convierte en una buena opción. ¿Cuáles son los próximos pasos de investigación? ¿En qué dirección estamos yendo, digamos, en la investigación que están? Sí, te decía, estamos estudiando mucho esta parte de diferentes activaciones, conectividad, ¿no? Estamos estudiando muchas zonas del cerebro relacionadas con procesos también de emociones, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento de olores, que eso también lo estamos intentando desarrollar. Tenemos otras áreas de interés muy aplicadas, por ejemplo, a la epilepsia, ¿no? Estás enterado de ese estudio. Estamos teniendo ya los primeros datos. De hecho, ya se concluyeron algunos de los datos sobre, por ejemplo, el estudio de déficit de atención como comorbilidad para otras enfermedades. Específicamente, hemos estudiado epilepsia con Moxo, ¿no? Hay pacientes con epilepsia donde hemos aplicado un Moxo para saber su estado ejecutivo atencional y tenemos resultados muy interesantes, ¿no? Donde sabemos ya de antemano que déficit de atención es una de las comorbilidades más importantes asociadas a epilepsia, pero es bien importante saber, por ejemplo, que estamos cerca de concluir que ciertas situaciones como tipo de medicamentos para la epilepsia pueden favorecer todavía mucho más el desarrollo de déficit de atención, al igual que ciertos tipos de epilepsia que pueden favorecer mucho más el desarrollo de déficit de atención. Entonces, no hay que olvidar que vemos al niño desde un punto de vista integral. Obviamente la parte de TDA con ausencia de comorbilidades es muy importante, pero para nosotros desde el punto de vista neurológico, pues no podemos olvidar ni a los pacientes con epilepsia, ni a los pacientes con autismo que desarrollan déficit de atención, ni a los pacientes con situaciones emocionales que también pueden desarrollar déficit de atención y un montón de enfermedades neurológicas, neuromusculares, neuropsiquiátricas, metabólicas, donde el déficit de atención está implicado. Entonces, para nosotros, realmente este tipo de herramientas, que te digo que son de fácil acceso, realmente son importantes, sobre todo para abrir un panorama mucho más amplio de aquellos pacientes que incluso podemos tener o extraer de una pesquisa y saber que requieren de cierta intervención. Entonces, nuestros análisis van mucho en el sentido de seguir desarrollando exploraciones sobre el conectoma cerebral, y la otra es poder seguir desarrollando investigación sobre el déficit de atención como comorbilidad en otros padecimientos neurológicos. Doctor, ¿puede compartir con nosotros alguna historia o experiencia en la que Moxo ha tenido un impacto muy importante en la vida real y beneficios prácticos en la vida de alguien? Híjole, experiencias hay muchísimos, Ari. Probablemente la que más recuerdo yo es aquella, cuando empezamos a utilizar Moxo, no sé si recuerdas que platicábamos en algún punto sobre cómo teníamos la sensación, ¿no?, de que Moxo podría ir un poco más allá y la identificación de algunas situaciones relacionadas a ansiedad en los pacientes con TDA,
Esa probablemente sea una buena experiencia con Moxo. Es decir, empezamos a notar que algunos datos relacionados o que Moxo te interpretaba con fenómenos impulsivos podían también relacionarse con algunos datos de ansiedad en los pacientes. Y eso también es muy interesante, ¿no? Como una prueba, ¿no? Que está desarrollada exclusivamente para déficit de atención, podía arrojarte información muy interesante sobre otras situaciones que tenías que estar alerta. Y que al final de cuentas, hoy lo tenemos bien claro, ¿no? O sea, prácticamente la comorbilidad más frecuente en pacientes con déficit de atención es el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, las situaciones ansiosas en los niños con TDA es algo que no podemos descuidar. Y que fíjate, a través de Moxo hace mucho tiempo empezamos nosotros también a darnos cuenta que eso podría ser un parámetro que te pudiera estar hablando también de la falta de control de impulsos. Y entonces notamos, por ejemplo, que también en niños que tenían ciertos trasfondos de ansiedad, los parámetros impulsivos de Moxo eran muy altos. Entonces fue muy interesante el poder trabajar sobre eso. Eso te lo digo como esa parte de anecdotario, ¿no? Y como situación práctica, pues Moxo nos ayuda muchísimo. Sobre todo, te voy a decir más que como una experiencia puntual, lo que yo he visto a lo largo del tiempo, y es que muchas veces como papá, como maestro, requieres de aquellos marcadores, requieres de algo tangible, o sea, algo que te diga cómo va el niño y que realmente te hable un poquito, te traduzca, ¿no? Esta parte de la mejoría que puede ir presentando. Y creo que Moxo se ha convertido en esta herramienta, en este momento. Y entonces puedes tener un reporte bastante amigable, que papá lo entiende y que maestros también lo entienden, porque la escuela también se convierte en un reto, porque por más que a veces nosotros intentemos redactar por ahí los avances que el niño va teniendo, pues realmente también las maestras pueden entender muy bien, y los psicólogos, compañeros psicólogos pueden entender muy bien un reporte Moxo, y se pueden ir dando cuenta perfectamente bien de cómo va mejorando el niño a lo largo del tiempo, ya con las intervenciones que se pueden llevar a cabo. Recordando siempre, Ari, ¿no? Esa parte que es tan multidisciplinaria, ¿no? Entonces, por eso tienes muchas personas involucradas con TDA aplicando la prueba, no específicamente neurólogos. Tienes diferentes terapeutas, diferentes psicólogos que pueden aplicar la prueba, y que al final de cuentas es muy interesante también ir viendo cómo al paso del tiempo ya se va conociendo Moxo y se va hablando del mismo lenguaje dentro de Moxo, y te permite tener esta situación de intercambio de información en los pacientes. Y hoy los pacientes, por ejemplo, que muchas veces llegan la primera vez conmigo en la consulta, muchos ya traen la prueba, o sea, no las mando yo, o sea, ya tiene la prueba, entonces ya viene evaluado con el psicólogo, que te dice: tengo un paciente que clínicamente cumple con criterios para déficit de atención, pero que además la prueba me está sugiriendo esto. Entonces, para nosotros es bastante interesante ver cómo se intenta complementar este proceso de diagnóstico clínico con ese tipo de pruebas con buena sensibilidad y especificidad. Que recuerdas, ¿y por qué lo menciono ahorita? Sabes que nosotros somos muy quisquillosos con esa parte, ¿no? Si vamos a utilizar algo, si vamos a aplicar algo en los niños, realmente tenemos que ver que tenga esta valía científica, y Moxo es un estudio, es una prueba que lo tiene, ¿no? Para los colegas que lo estén viendo esta entrevista, esta información, la idea es que pueden buscar un poquito los orígenes de la prueba y van a encontrar realmente los estudios que hablan de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. En resumen, ¿cuál es la conclusión clave del estudio para aquellos interesados en la investigación de Moxo y de TDA? Bueno, muchísima. Yo creo que la parte más clave es un poquito lo que comentamos, pero creo que el manejo de déficit de atención tiene que ir en la búsqueda del control de los impulsos de los pequeños. Esa es la parte más importante. No tenemos que pensar en la parte de cómo buscamos no generar esa excitación en el cerebro del niño. El cerebro del niño es un órgano plenamente excitable. Está excitado y tiene sustancias que le permiten justamente tener tanta imaginación, tanta energía, tantas ganas de descubrir el mundo. Eso pasa en la infancia y no podemos permitir que eso no ocurra. Sin embargo, lo que sí podemos hacer en déficit de atención es poder generar control de esos sobreimpulsos, y esa parte debería de ser la más importante con la aplicación clínica de estos estudios. Entonces, realmente la intervención farmacológica, la intervención no farmacológica, que es súper importante desde el punto de vista de psicoeducación, junto con el manejo de comorbilidades en déficit de atención, es importantísimo, porque es lo que nos va a llevar a ese control de impulsos, a ese control inhibitorio del que hablamos el día de hoy. Entonces, la búsqueda actualmente en el tratamiento del déficit de atención debe ser búsqueda de control inhibitorio. ¿Cómo lo podemos hacer? Teniendo una buena cantidad de ejercicio durante el día, teniendo una buena cantidad de reposo, me refiero a tener una buena calidad de sueño, y me refiero a un poco uso de dispositivos. Esto está marcado por la Academia Americana de Psiquiatría. Esa combinación de evitar el sedentarismo,
disminuir el uso de dispositivos y tener mucha actividad física, se ha comprobado que puede ser una herramienta fundamental en déficit de atención. Si a eso le sumamos las estrategias farmacológicas y la psicoeducación para la familia y el mismo niño, claro que todo se conjunta y tenemos grandes posibilidades de poder mejorar sobre todo la calidad de vida del niño. Que todos los estudios de investigación van en ese marco. ¿Qué podemos aportar para mejorar la calidad de vida del niño y su rendimiento académico? Y creo que eso debe ser el punto más importante. Y por último, Ari, no olvidar que el déficit de atención es un diagnóstico clínico que nos proporciona los padres, los maestros, quien convive con el niño desde ese fenómeno clínico. Pero nosotros, desde el punto de vista neurológico, psiquiátrico, psicológico y demás, tenemos que investigar mucho más allá. No es tan sencillo esta parte, o más bien la parte más sencilla es saber si tiene o no déficit de atención, porque se va organizando la información y puedes llegar a esa conclusión, pero viene otra parte que también es muy interesante y probablemente sea la más importante, que es conocer al individuo más allá, al niño más allá del niño con TDA. Nos interesa mucho cómo es su convivencia con sus compañeros en la escuela, cómo duerme, cómo come, se enferma seguido, qué tal va al baño, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas, la parte emocional, que tenemos que estar muy pendientes de los niños con déficit de atención para realmente generar un manejo integral. Y esa es una parte fundamental. Y creo que estos estudios nos van dejando ver más allá este tipo de circunstancias y donde no solamente nos enfocamos en un área cerebral, sino todo el cerebro nos está mostrando cada vez más que tiene una participación global, ¿no? Integradora y en conectividad, que hace que nuestra experiencia sea muy agradable en poder aportar este tipo de situaciones a la investigación, y ese va a ser todavía, como lo comentábamos, nuestras líneas que seguiremos y que creemos que son muy interesantes para los lectores. Hicimos un esfuerzo muy importante, muy significativo para que esta investigación que hicimos, que ustedes la van a encontrar, es realmente algo súper novedoso, nos llevó algo de tiempo, pero al final lo logramos concluir, esté disponible. Entonces, compartiremos ligas y todo, Ari, para que lo puedan ustedes ver y puedan obviamente ya los colegas médicos y demás profundizarse un poquito más sobre lo que hicimos con las secuencias funcionales de resonancia magnética y MOXO, pero es también totalmente libre acceso. Buscamos que fueran open access y entonces se tiene totalmente disponible para descargas el artículo y lo puedan ustedes checar.